Hay dentro de cada ser humano un terreno invisible, un campo de tierra viva que no se encuentra en la carne ni en la mente, sino en el entrelugar donde la conciencia se vuelve fecunda. A ese espacio lo han llamado alma, esencia, espíritu, corazón oculto, morada del ser o jardín secreto. Pero más allá del nombre, lo cierto es que todo lo que somos, todo lo que seremos, y todo lo que jamás deberíamos permitir, germina allí. A diferencia de los campos externos, donde la tierra es sembrada por manos visibles, el campo interior es cultivado por todo lo que se oye, se ve, se dice y se cree. No hay palabra neutra, ni pensamiento estéril, ni imagen inofensiva. Todo lo que entra por los sentidos, como polen espiritual, cae sobre esa tierra y busca arraigarse, buscando brotar cuando menos se le espera. Y así, lo que un día fue un susurro, se vuelve árbol. Lo que parecía una simple frase, se vuelve destino. Este libro nace como una advertencia sagrada y como un mapa de regreso a la limpieza original. No es una llamada al miedo, sino la conciencia. Porque quien ha despertado sabe que no se trata ya de vivir sin dolor, sino de vivir sin envenenamiento. Hay dolores que limpian, pero también hay ideas que corrompen, doctrinas que infectan, palabras que son parásitos y hábitos que son espinas disfrazadas de flores. En una época donde las mentes están sobreestimuladas, donde las pantallas siembran más que las manos y donde los oídos se abren a toda voz excepto a la del alma, este libro es un arado. No busca entretener, sino remover la tierra. No busca agradar, sino arrancar. Porque hay quienes han dejado crecer maleza durante años, creyendo que eran jardines. Hay quienes repiten frases de supuesta luz que fueron sembradas por sombras disfrazadas. Hay quienes incluso oran con palabras envenenadas, sin saber que están robando el abismo que florezca. Dios, o como prefieras llamarlo, no habita solamente en los cielos, sino en el cuidado que pones a tu campo. Un alma vigilada, una palabra alineada, un pensamiento sembrado con intención divina, puede crear realidades enteras de paz. Pero también, una pequeña idea contraria a tu luz puede esconderse como una semilla silenciosa y florecer un día como angustia, como duda, como enfermedad, como confusión espiritual. Y cuando eso sucede, muchas veces ya es tarde para entender de dónde vino. Aquí hablaremos de cómo evitar que eso suceda. Aprenderás a distinguir las semillas divinas de las falsas. Conocerás cómo desenterrar raíces que no te pertenecen. Aprenderás técnicas, decretos y rituales para limpiar, proteger y vigilar tu campo interior como se vigila un santuario. Porque eso es, un santuario. No un basurero de pensamientos ajenos, no una pantalla para repetir ideas sin alma, no un experimento donde todo se permite. Tu mente, tu voz, tu espíritu, tu silencio, todo es tierra. Todo germina. Y si alguien ha venido antes que tú a sembrar con su voz, con sus imágenes, con sus doctrinas, entonces te tocará a ti decidir si dejas crecer o si arrancas de raíz. Porque nadie más lo hará por ti. No puedes rezar para que alguien venga a limpiar el terreno que tú permitiste contaminar. Esa es tu obra, tu destino, tu responsabilidad. Pero también es tu gloria. Este libro no está escrito para todos. Solo para quienes han sentido que dentro de ellos hay algo más puro que lo que han estado pensando. Para quienes se han dado cuenta de que sus palabras ya no son suyas, que sus ideas ya no resuenan con su alma, y que lo que consumen les deja un sabor amargo, invisible, pero real. Está escrito para jardineros del espíritu, para guardianes del alma, para labradores de lo eterno. Y como todo campo sagrado, este libro también es tierra. Cada palabra aquí es semilla. Algunas caerán en piedras, otras en espinas, pero unas pocas, las que te llamen desde lo profundo, caerán en tierra fértil. Que sean esas las que decidas regar. Porque cuando limpias tu campo, no solo florece tu vida, florece el reino. Semillas que no plantaste, como purificar tu alma de lo no divino. Escrito y publicado por Escucha tu subconsciente. Todos los derechos reservados. Hemos notado que más del 80% que visitan nuestro canal no está suscrito,
puede apoyar este proyecto presionando el botón de suscribirse y dándole me gusta al vídeo. Gracias por inspirarnos en seguir creando más y mejor contenido para ti. ¿Estás listo para transformar tu vida? Capítulo 1. La tierra interna, el alma como campo de cultivo espiritual. No todos los terrenos pueden ser sembrados. Hay tierras que, aunque verdes en apariencia, están dormidas por dentro, intoxicadas por siglos de abandono, endurecidas por el paso de tantas pisadas ajenas. Así también sucede con el alma. Porque el alma, si bien eterna en su esencia, no siempre está despierta como campo fértil, muchas veces yace latente, como tierra no trabajada, esperando la primera herida o la primera revelación para abrirse. Y cuando lo hace, lo recibe todo, la semilla divina y el veneno disfrazado de flor. Desde los antiguos misterios órficos hasta las visiones del Zohar, la tradición espiritual ha hablado del alma como una tierra sagrada. En el libro de Enoch, se dice que hay campos donde caminan los ángeles y campos donde duermen los caídos. Esta frase, velada en su simbolismo, revela una verdad profunda: no todo campo es celestial por el simple hecho de estar en el interior. Hay campos que están dormidos, otros que están poseídos. Lo que los diferencia no es su ubicación, sino su cuidado. Nacer con alma no es lo mismo que cultivarla. Así como no basta con tener un terreno para ser agricultor, tampoco basta con tener espíritu para estar despierto. Hay quienes poseen una vastedad de tierra interna, pero no han sembrado nada allí desde hace vidas. Solo dejan que lo sembrado por otros crezca, y ese es el inicio de la corrupción, cuando el alma ya no distingue entre lo que le pertenece y lo que fue impuesto. Las palabras, las ideas, las imágenes, todas ellas son semillas. Algunas son legados divinos. Otras, sin embargo, son agentes de putrefacción disfrazados de belleza. Un pensamiento oscuro no siempre llega como sombra, a veces se disfraza de libertad, de lógica, de modernidad, de verdad alternativa. Pero en su centro late la intención de apartarte de tu raíz. Cuando una idea no germina desde el alma sino desde la interferencia, produce frutos torcidos. Parecen conocimiento, pero saben a soberbia. Parecen iluminación, pero conducen al desarraigo. Así, hay muchos que creen que están en un proceso de despertar espiritual, pero en realidad solo han cambiado una forma de cerera por otra más sofisticada. El terreno sigue infértil, pero ahora está adornado con palabras rimbombantes. Los evangelios gnósticos hablan de un huerto interno donde el padre y la madre se encuentran. Ese huerto no es una metáfora cualquiera, es la imagen viva del alma despierta, capaz de unir polaridades, de florecer desde la unidad. Pero para que ese jardín sea activo, primero se necesita algo más que deseo, se necesita labranza, limpieza, vigilancia y siembra consciente. Ningún campo fértil lo es por accidente. Lo es porque ha sido tocado con amor y con juicio. Porque ha sido regado con silencio, aireado con la oración, abonado con vigilias, protegido con decretos y limpiado con fuego sagrado. Hay quienes, al escuchar esto, preguntan: ¿cómo sé si mi tierra es fértil? La respuesta no está en lo que sientes, sino en lo que produces. Si tu vida da frutos de paz, si tus pensamientos germinan en compasión, si tus palabras crean armonía, si tus silencios restauran, entonces tu tierra está viva. Pero si hay confusión, repetición de errores, cansancio sin sentido, deseos que no terminan de llenarte, y palabras que hieren incluso cuando parecen bien intencionadas, entonces es señal de maleza. En la alquimia interior, el alma no es una sustancia fija sino una tierra que muta según lo que recibe. Lo que consumes no se queda en la mente, baja al campo. Y lo que no es asimilado, fermenta. Lo que es antagónico a tu luz, pero fue absorbido sin conciencia, se convierte en sombra operativa. De ahí el peligro de escuchar, ver, leer y repetir sin discernimiento. Porque cada contenido espiritual que atraviesa tu atención es un jardinero que está echando algo en tu terreno. ¿Le diste permiso? ¿Conoces su origen? ¿Sabes qué intención hay detrás de esa enseñanza? El Corpus Hermeticum enseña que el mundo es mente y la mente es campo de los dioses.
este campo mental, si no está gobernado por el espíritu, se convierte en laboratorio de otras inteligencias. Así como en la Tierra existen cultivos manipulados por pesticidas invisibles, el alma también puede ser alterada sin que el dueño lo note. El alma manipulada no grita, obedece. Cree que lo que piensa le pertenece, cuando en realidad repite los ecos de otra voluntad. Por eso, este primer paso es de reconocimiento. No puedes cuidar lo que no conoces. No puedes limpiar lo que no sabes que existe. Debes descender a tu tierra interior con la actitud del místico y la mirada del agricultor sagrado. Explorarla sin miedo, con lucidez. Sentarte en el centro de tu campo y observar qué crece allí. ¿Quién sembró eso? ¿Es tuyo? ¿Lo deseas? ¿Lo bendice Dios? Habrá árboles frondosos que tal vez sembraron tus ancestros y aún dan sombra. Habrá flores que nacieron de amores pasados. Habrá raíces podridas que vienen de religiones impuestas, traumas silenciados o doctrinas revestidas de espiritualidad moderna. Y es aquí donde comienza la verdadera obra, no en añadir más, sino en quitar. No en adornar el campo, sino en restaurar su pureza. El alma, como tierra viva, responde a los cuidados del presente más que al peso del pasado. No importa cuántas semillas ajenas hayan sido plantadas antes. Si ahora eliges limpiar, arar, decretar y vigilar, ese campo responde. Y lo hace con gratitud. Porque el alma quiere florecer. Solo que necesita que dejes de permitir que cualquiera la siembre. Y cuando por fin arranques la última raíz que no plantaste, entonces y solo entonces, sabrás lo que es respirar en un campo donde cada flor responde a tu llamado. Capítulo 2. No todo lo que crece es de Dios, siembras ocultas y jardines contaminados. Una de las trampas más peligrosas del alma que busca luz es confundir expansión con verdad, crecimiento con bendición y floración con pureza. El campo del espíritu no solo responde a lo divino, responde a todo lo que es sembrado con fuerza suficiente para germinar. Y si bien Dios es la fuente de la vida, no todo lo vivo está conectado a esa fuente. En los días antiguos, los pueblos sabían que había plantas que brotaban con rapidez, que embriagaban con aroma o se ofrecían en belleza, pero que al ser tocadas o ingeridas, traían delirio, pérdida de juicio y en algunos casos, muerte. Se hablaba de hierbas que imitaban la luz para ocultar el abismo. Esa sabiduría botánica era también una advertencia espiritual. Porque no todo lo que crece en tu alma es divino. Hay jardines enteros cultivados por el ego, sembrados por doctrinas disfrazadas, regados por emociones no depuradas y protegidos por argumentos que suenan elevados, pero que están sostenidos por orgullo oculto. La contaminación espiritual no es siempre una invasión abrupta. A veces llega como una semilla lanzada al azar, un libro leído sin discernimiento, una frase que te seduce por su belleza, un vídeo que te tocó sin pedir permiso, una oración mal aprendida, una ideología camuflada de compasión. Y así, lo que comenzó como inspiración, germina como distorsión. Esa es la siembra oculta, la que llega sin anunciarse como falsa, sin rostro de amenaza, sin intenciones visibles. Pero cada semilla lleva su código, su ADN vibratorio, su linaje invisible. Y lo que crece a partir de ella, aunque hermoso al principio, puede transformarse en selva venenosa. En el Evangelio de Mateo, Jesús relata la parábola del sembrador y el enemigo que viene por la noche a sembrar cizaña entre el trigo. El dueño del campo, al ver las dos plantas crecer juntas, no arranca inmediatamente la mala, sino que espera el tiempo de la cosecha para separarlas. Esta imagen no solo se refiere al mundo exterior, sino también al mundo interno. Porque dentro de ti también hay trigo y cizaña. Y ambos pueden parecer iguales al principio. Pero no lo son. Uno alimenta. El otro envenena. La cizaña espiritual tiene una particularidad peligrosa, florece más rápido. Mientras la semilla divina requiere silencio, constancia, limpieza y fe, la siembra oscura prospera con ruido, ansiedad, urgencia y deseo. Es más fácil que germine una idea de odio que una de compasión.
más rápido brota el juicio que el perdón. Más atractivo se hace el falso maestro que exige poco y promete mucho, que el verdadero que exige muerte del ego y promesa de vacío. Por eso, no todo crecimiento es señal de bendición. A veces es simplemente una señal de falta de vigilancia. ¿Pero quién está sembrando todo esto? La pregunta no es sencilla. Hay fuerzas, internas y externas, que se benefician del alma desordenada. Algunas son psicológicas, tus propias heridas sin sanar, tus deseos no integrados, tus memorias ancestrales. Otras son sociales, la cultura, la narrativa dominante, los discursos que pasan por verdad solo porque se repiten. Y algunas, más sutiles, son energías arquetípicas, inteligencias no humanas que operan sobre el plano mental colectivo, buscando campos abiertos donde puedan plantar su influencia. En la teosofía, se enseña que existen egregores, formas mentales colectivas que adquieren vida y buscan perpetuarse. Estas entidades, nacidas del pensamiento humano sostenido, se convierten en sembradores invisibles. Habitan religiones, movimientos espirituales, ideologías políticas. No buscan el bien del alma, sino su expansión. Y mientras más adeptos captan, más siembran en los campos internos de cada individuo. Muchos jardines están llenos de flores que no son propias, sino que han sido implantadas por estas formas. Se ven bellas, incluso sagradas, pero no son tuyas. Y si las riegas, crecen. Y si crecen, te gobiernan. En el Surangrama Sutra, Buda advierte que durante la práctica espiritual surgirán 100 demonios disfrazados de sabiduría. No se refiere a entidades mitológicas, sino a pensamientos elevados que no conducen a la liberación, sino a la confusión refinada. Uno puede pasar años en una selva de conocimientos sin darse cuenta de que ha dejado atrás el camino. Porque cuando las siembras ocultas toman el jardín, no se limitan a ocupar espacio, transforman tu orientación. Ya no buscas la verdad. Solo buscas sostener lo que has creído. El campo se vuelve jaula, aunque esté lleno de flores. Por eso, uno de los actos más valientes del camino es detenerse y observar qué está creciendo en tu alma. No desde el juicio, sino desde la sinceridad brutal. ¿Esta idea me eleva o me separa? ¿Esta creencia me da paz o me exige guerra contra otros? ¿Esta práctica me vuelve más presente o más distraído? ¿Esta visión de Dios me conecta con el amor o con el miedo? Si la respuesta es la segunda en cada caso, entonces has sido sembrado por algo que no es divino. Y no hay vergüenza en ello. Todos, en algún momento, hemos regado semillas ajenas creyendo que eran propias. El error no es la siembra. El error es no arrancar cuando se descubre el origen. Porque una vez reconocida la contaminación, la responsabilidad es clara: purificar, desarraigar, discernir, volver a lo simple, a lo esencial. Porque el alma no necesita selvas. Necesita espacio. Necesita cielo. Necesita raíz verdadera. La tarea es ardua. A veces duele arrancar lo que parecía tuyo. A veces sangra el alma al quitar una flor que habías convertido en identidad. Pero lo que queda después es libertad. Un campo silencioso donde por fin puede hablar la semilla que esperó siglos para germinar. La semilla de tu verdad. La única que no vino de afuera. Porque esa sí es de Dios. Capítulo 3. Semillas que no plantaste, cómo purificar tu alma de lo no divino. Todo lo que se mueve en tu interior no necesariamente nació contigo. Algunas emociones que crees tuyas fueron heredadas. Algunos pensamientos que consideras parte de tu carácter fueron sembrados por otros. Algunas formas de ver el mundo que defiendes con pasión no son más que residuos vibratorios de voces ajenas que penetraron cuando no tenías conciencia para decir no. El alma humana, en su forma encarnada, es un campo abierto por defecto. Y salvo que haya aprendido a sellarse con luz, puede convertirse en territorio fértil para sembradores invisibles. Pero ¿cómo entraron esas semillas que no plantaste? A veces lo hicieron cuando estabas vulnerable. Otras, disfrazadas de ayuda.
otras más a través de la repetición. Porque todo lo que escuchas sin filtrar se convierte en eco. Y todo eco, con el tiempo, se solidifica en estructura. Así es como surgen los paradigmas, las programaciones, las creencias limitantes. No como imposiciones externas, sino como germinaciones internas que ya no sabes distinguir de ti mismo. En la doctrina secreta, Elena Blavatsky afirma que las ideas son entidades que buscan ovar. No son solo pensamientos abstractos, son formas vivas que requieren un alma fértil donde encarnarse. Una vez adentro, toman raíces, extienden ramas, florecen y eventualmente fructifican como acciones, emociones o enfermedades. Algunas de esas ideas fueron inyectadas durante tu infancia, otras en momentos de dolor, otras durante experiencias espirituales mal guiadas. Y ahora viven dentro de ti como si fueran parte de tu identidad. Pero el alma verdadera no tiene identidad fija. No es una acumulación de ideas, sino una vibración que recuerda su origen divino. Por eso, cuando comienzas a sentir incomodidad interna, como si algo en ti ya no resonara, como si tus pensamientos hablaran un idioma que tu alma ya no entiende, no estás fallando. Estás despertando. Y ese despertar es el primer paso hacia la purificación. Purificar no es olvidar. No es eliminar todo lo vivido. Es discernir que dentro de ti fue sembrado por la luz y que fue colocado sin tu consentimiento divino. La Cábala habla de las klipot, cáscaras que recubren la chispa divina del alma. Estas klipot son las capas de pensamiento, creencia y deseo que no provienen del Or Ein Sof, la luz infinita de Dios, sino de los mundos fragmentados. Esas cáscaras pueden parecer sabiduría, amor, certeza, pero no son la esencia. Y solo a través de un trabajo interno riguroso se desprenden. Ese trabajo no es emocional. Es vibracional. No basta con querer soltar. Hay que quemar, limpiar, disolver. Y para eso existen técnicas sagradas, antiguos métodos de purificación mental y energética que han sido enseñados en escuelas ocultas, tradiciones místicas y rituales silenciosos entre los sabios. Los místicos sufíes, por ejemplo, practicaban el dikre, la repetición de nombres divinos, no como mantra decorativo, sino como espada vibracional que corta raíces no divinas. En cada repetición del nombre, una frecuencia penetra en la estructura energética del alma, deshaciendo la forma corrupta. Solo Alá permanece, repetían, no como consuelo, sino como afirmación destructiva. Todo lo que no es Dios será disuelto. En el Vedanta, la práctica del neti neti, esto no, esto tampoco, tiene una función similar. El sabio se sienta en profunda contemplación y comienza a negar, una por una, todas las capas de sí mismo que no son su ser eterno. No soy mi nombre. No soy mi cuerpo. No soy mi historia. No soy mi religión. No soy mi deseo. No soy mis pensamientos, y así, como quien pela una cebolla cósmica, va quitando capa tras capa hasta llegar a lo inquebrantable. Pero estas prácticas solo funcionan si has detectado que algo en ti no es tuyo. El primer paso no es quemar. Es ver. Sentarse en medio del campo interior y decir, esto que crece aquí, no es mío. Y aunque lo hayas regado por años, aunque hayas defendido esa creencia con todo tu intelecto, aunque haya florecido y te haya dado frutos amargos y dulces, si no proviene de la semilla divina, debe irse. Hay quienes temen que al arrancar todo lo que no sembraron se queden vacíos. Pero el vacío no es carencia, es pureza. Un campo limpio no está muerto. Está listo. El alma no teme estar vacía si sabe que Dios es el sembrador. El problema no es no tener que pensar. El problema es tener pensamientos que no te pertenecen. Una de las prácticas más antiguas para detectar si algo fue sembrado por lo divino o por lo falso es esta. Pregúntale al fruto. ¿Queda esto en mi vida? ¿Paz o conflicto? ¿Expansión o confusión? ¿Amor o juicio? ¿Luz o sombra? No respondas con la mente. Escucha al cuerpo. La semilla falsa siempre produce tensión.
El alma se contrae ante la mentira. El campo se vuelve seco. La intuición se enturbia. Cuando detectes una semilla ajena, no la racionalices. Arráncala. No la excuses. Declárala intrusa. No la justifiques con «pero aprendí algo de eso». Lo que aprendes de un veneno no lo hace medicina. Lo hace experiencia, pero no virtud. Y la virtud verdadera no crece en terreno robado. Solo en terreno consagrado. Pronuncia entonces esta oración. Que todo lo que en mí no provenga de la luz se disuelva. Que cada idea, creencia o imagen sembrada sin mi acuerdo sagrado sea ahora arrancada. Que el fuego del espíritu consuma lo que no me pertenece, y que el silencio limpie la tierra de mi alma para que solo germine lo eterno. Esa es la voz del alma que despierta. Y cuando termines de arrancar la última planta ajena, notarás algo que antes te parecía imposible. Que tu alma tiene aroma propio. Y que todo lo demás era interferencia. Capítulo 4. De maleza y misterio, el arte espiritual de limpiar el terreno del alma. No todo lo que brota en el alma es flor, pero tampoco toda maleza es enemiga. A veces, lo que llamamos impureza es tan solo una advertencia, una forma con la que la divinidad señala un descuido, una entrada abierta, un olvido en la vigilancia sagrada. Así como en los campos abandonados por el hombre crecen espinas que devoran la tierra, en los campos del alma descuidada brotan pensamientos inertes, emociones repetidas, deseos gastados, creencias huecas. La maleza no ataca, ocupa. Y su forma más peligrosa es la que imita vida, pero estanca. No es lo mismo un pecado que una plaga. No es lo mismo una idea oscura que una planta descontrolada. Hay pensamientos que fueron buenos en su origen, pero que ya no sirven. Creencias que te protegieron cuando estabas débil, pero que ahora te limitan. Prácticas que te daban paz y que ahora solo te distraen. La maleza, en su esencia, no siempre es negativa, es lo que ya cumplió su ciclo y, sin embargo, permanece. Y en su permanencia, impide que la luz entre, que el agua fluya, que lo nuevo eche raíz. Limpiar el alma no es un acto impulsivo, ni es un proceso mental. Es una operación espiritual, simbólica, a veces ritual. Los antiguos sabían esto. En las escuelas herméticas del Egipto tardío, el alma era representada como un campo dividido en 4 cuadrantes, cada uno gobernado por un principio: fuego, agua, aire y tierra. Se enseñaba que, si un solo cuadrante se contaminaba, el equilibrio completo se perdía. La maleza era vista como manifestación de desequilibrio elemental. Una emoción retenida, agua estancada. Un pensamiento obsesivo, fuego sin control. Una palabra repetida sin alma, aire contaminado. Una memoria no transmutada, tierra endurecida. De ahí que el acto de limpiar el alma requería trabajar en los 4 niveles. No bastaba con rezar. Había que quemar. No bastaba con hablar. Había que silenciar. No bastaba con ayunar. Había que observar. Porque la maleza no se va solo con deseo. Requiere acción, discernimiento y entrega. Requiere reconocer su forma y su mensaje. Porque cada raíz torcida habla. Y quien la escucha, sana. En el Sefer Abair, uno de los textos cabalísticos más antiguos, se dice que Dios permite que crezca la maleza para que el justo ejercite el juicio. No se trata de una prueba caprichosa. Se trata de una pedagogía divina. La maleza es el espejo de tu falta de presencia. Es el resultado de tus síes automáticos, de tus repeticiones inconscientes, de tu hábito de consumir sin bendecir. Si hay maleza en tu alma, es porque abriste puertas. No es castigo. Es consecuencia. Pero no basta con arrancarla de la superficie. Si quitas lo visible pero dejas la raíz, vuelve. Si callas el síntoma pero no transformas la causa, reaparece. Por eso, limpiar el campo del alma implica ir profundo. No con violencia, sino con fuego ritual.
no con miedo, sino con amor sin tolerancia. Porque amar el alma es no permitirle que viva infestada. Y el primer acto de amor verdadero no es cuidar lo bello, sino enfrentar lo distorsionado. Entonces, ¿cómo se limpia el alma? Primero, con presencia total. No se puede limpiar lo que no se ve. Dedica tiempo sagrado a sentarte contigo mismo, sin distracción. No para juzgarte, sino para contemplar. Observa qué pensamientos aparecen sin ser llamados. Qué imágenes se repiten. Qué emociones te habitan. Qué frases de otros siguen vivas en tu boca. No te defiendas. Solo observa. La maleza se revela en la repetición, en lo automático, en lo que no puedes dejar de pensar aunque ya no quieras. Es ahí donde ha echado raíz. Segundo, con agua vibracional. No basta el llanto físico. Se necesita agua de pureza, sonidos sagrados, decretos de limpieza, cantos antiguos, mantras que deshagan nodos. En los monasterios del Monte Athos, los monjes repetían el Kyrie eleison no como rezo, sino como descargas. Lo decían hasta que el alma comenzaba a llorar por dentro. Porque hay lágrimas que no salen por los ojos, sino que barren raíces internas, humedeciendo la tierra seca del espíritu para que lo nuevo pueda entrar. Tercero, con fuego consciente. Esto no significa ira, sino voluntad ardiente. Determina, en tu interior, destruir todo aquello que no proviene del espíritu. Usa decretos que actúen como hachas. Por el poder del Cristo interno, yo desarraigo todo lo que no fue sembrado por la luz. Que el fuego de Dios consuma las raíces ocultas que me atan al error. Lo que no me da vida, no permanece. Cuarto, con aire renovado. Abre las ventanas del alma, respira de forma nueva, canta lo que eleva, habla desde el silencio. La palabra mal usada atrajo la maleza. La palabra consagrada la desaloja. Pronuncia verdades que te liberen, no ideas que te complazcan. No repitas frases heredadas. Declara, con tu propia voz, que tu campo está cerrado al mal y abierto solo a lo eterno. Y por último, con tierra bendita. Toca la tierra, literalmente. Camina descalzo. Coloca tus manos sobre tierra viva. Entiérrate simbólicamente, como hacían los chamanes antiguos que se cubrían de barro para renacer. Porque lo que se ensucia desde lo invisible se limpia también desde lo tangible. Lo que entra por el alma, también puede salir por el cuerpo. Limpiar no es un acto único. Es un camino. Un ritmo. Una vigilancia amorosa. Y si lo haces bien, no solo verás cómo desaparece la maleza. Verás cómo tu alma, por fin, recupera su silencio. Porque el silencio es el canto de una tierra limpia. Y en esa tierra, por fin, Dios vuelve a hablar. Capítulo 5. El jardín y la sombra, defensa mística contra la contaminación psíquica. Hay pensamientos que no nacen en ti, pero que te habitan. Hay emociones que no te pertenecen, pero que atraviesan tu cuerpo como si fueran tuyas. Hay imágenes, deseos, temores y pulsiones que surgen en tu conciencia sin haber sido sembrados por tu alma. Y, sin embargo, brotan, florecen, se instalan. ¿De dónde vienen? ¿Cómo entraron? ¿Quién los trajo? El alma humana no es un recinto hermético. Es un jardín expuesto al cielo, pero también a las miradas, intenciones y proyecciones de otros. Lo que pensamos, lo que sentimos, incluso lo que soñamos, no siempre está desconectado del pensamiento colectivo, del deseo ajeno, o de formas mentales que han aprendido a moverse por los campos internos de los incautos. Vivimos en un mundo donde la psique es pública, aunque el ego insista en creer que es privada. En los antiguos textos rosacruces se decía: quien no ha sellado su jardín, será regado por manos invisibles. Esta frase, aunque poética, es una advertencia de profundo poder. Porque si no sellas tu campo interno con conciencia, se convierte en terreno de siembra para todo aquel que te mire con deseo, que te hable con autoridad, que piense en ti con obsesión, que te recuerde con rencor,
que te idealice o que te rechace con vehemencia. Cada una de esas miradas, pensamientos y vínculos deja una traza psíquica, y si tu campo está abierto, esa traza germina. Esta es la contaminación psíquica, una invasión sutil, no visible, pero real. No se siente como agresión. Se siente como confusión. Como una idea nueva que parece brillante, pero que luego te consume. Como un cambio repentino de humor sin explicación. Como un deseo ajeno disfrazado de necesidad propia. Como un cansancio que no es tuyo, pero que paraliza. Y lo más peligroso, como una voz interna que no es tuya, pero que suena como tú. El corpus hermeticum afirma, las formas mentales caminan como hombres, pero sin cuerpo. Viven del aliento de los que no piensan por sí mismos. Esta imagen no es metafórica. Hay formas mentales, creadas por la humanidad a lo largo de milenios, que se alimentan del campo energético de quienes no han cerrado su jardín interior. No porque sean malvadas, sino porque así sobreviven. Son sombras sin raíz. Y donde hay jardín sin vigilancia, hay banquete. ¿Cómo defenderse entonces? No con miedo. No con paranoia. Con soberanía espiritual. Con vigilancia sagrada. Con sellado vibratorio. En las tradiciones sufíes, el nafs, el alma inferior, es considerada el punto de entrada más frecuente para la influencia ajena. Por eso, el primer trabajo es sobre uno mismo, desactivar las grietas internas, los puntos ciegos, los vacíos que buscan llenarse. La contaminación entra por donde tú deseas, aunque sea inconscientemente, ser llenado. Por eso, el primer escudo no es externo, es la renuncia interna al deseo de ser visto, aprobado, seguido, comprendido. El alma que necesita constantemente la mirada del otro se vuelve jardín compartido. Y cuando lo es, ya no florece según su propio diseño. Comienza a crecer lo que agrada a las miradas, no a Dios. Y entonces la corrupción es total, el alma se convierte en escaparate. La defensa mística comienza con la reclusión interior. No se trata de aislarse físicamente, sino de cerrar las puertas energéticas que están abiertas por hábito. Cada vez que piensas demasiado en alguien, abres un canal. Cada vez que hablas de ti más de lo necesario, expandes tu campo. Cada vez que compartes tu proceso espiritual sin discernimiento, dejas tu jardín vulnerable. Y cada vez que absorbes las emociones de otros sin filtrar, riegas con aguas ajenas. El místico verdadero no se esconde, pero tampoco se expone. Camina con el alma envuelta en su propio perfume. Habla con la voz del silencio. Ora sin mostrarlo. Ama sin dejar rastros. Y cuando alguien intenta sembrar en su campo, encuentra tierra sellada. Existen prácticas sagradas para sellar el jardín interior. Una de ellas, preservada en tradiciones gnósticas, consiste en invocar al guardián del umbral. Esta figura simbólica representa tu conciencia soberana, ese aspecto de ti que vela por tu integridad espiritual. Antes de dormir, al despertar o antes de entrar en espacios energéticamente densos, repite en silencio. Que el guardián se manifieste. Que todo pensamiento ajeno sea disuelto antes de entrar. Que solo la voz divina tenga acceso a mi jardín. Otra práctica, enseñada en círculos herméticos, es la visualización de un campo dorado que envuelve tu cuerpo energético como una cúpula viva. No es un escudo rígido, sino un filtro consciente. Lo que no resuena con tu luz, no entra. Lo que intenta manipular, rebota. Lo que no viene con intención divina, se disuelve antes de tocarte. Pero más allá de estas herramientas, la verdadera defensa es el reconocimiento de tu jardín como sagrado. Si no lo consideras tal, no lo cuidarás. Y si no lo cuidas, se llenará de sombras que tú mismo atrajiste por ignorancia. La sombra no necesita permiso explícito, le basta con tu descuido. Vigilar tu campo no es vivir en alerta, es vivir en presencia. Y vivir en presencia es mantener la lámpara encendida, como las vírgenes prudentes del Evangelio. Porque nadie sabe cuándo vendrá el ladrón.
y muchas veces, el ladrón no viene a robarte, sino a sembrarte. Y lo que siembra, si no es detectado, puede florecer como pensamiento que guía tu vida entera, sin que nunca haya sido tuyo. Por eso, a partir de ahora, cada vez que sientas una emoción inesperada, una idea que no puedes rastrear, un impulso que no parece venir de tu esencia, no la abraces de inmediato. Pregunta. Revisa. Ente roba. ¿Esta semilla me pertenece? ¿Este pensamiento resuena con mi alma o con mi miedo? ¿Este deseo nace de mi espíritu o de un vínculo ajeno no cerrado? Porque hasta que no sepas con certeza de dónde viene cada flor, tu jardín no es tuyo. Y si tu jardín no es tuyo, entonces tú tampoco eres tú. Capítulo 6. Arranca la raíz. Técnicas ancestrales para desintoxicar tu espíritu. Una flor puede cortarse con un dedo. Una espina se evita con cuidado. Pero la raíz exige descenso, decisión y dolor. Porque lo que ha echado raíz en el alma no se disuelve con palabras suaves ni se marcha con buenas intenciones. Lo que ha enraizado profundamente en tu espíritu, una idea oscura, una emoción cristalizada, una programación heredada, una semilla no divina, ha encontrado formas de alimentarse, de disfrazarse, de pasar desapercibida. Y allí, escondida en la profundidad donde no miras, sigue creciendo, lenta pero eficaz, alimentando patrones, elecciones, pensamientos y destinos. La raíz no es la causa aparente, es el núcleo oculto. Lo visible son los síntomas, ansiedad, confusión, frustración psíquica, estancamiento espiritual. Pero lo real está más abajo. Por eso el alma no se libera con parches, sino con cirugía vibracional. Y toda cirugía, si es cerrada, debe comenzar con un acto de lucidez brutal, saber que algo dentro de ti no debe continuar. El primer paso, entonces, es invocar el deseo de cortar. Este deseo no es emocional, es un acto de voluntad espiritual. Es decir, desde el alma, no quiero seguir cargando lo que no proviene de Dios. Y ese no interior es más poderoso que cualquier grito, porque marca el fin del consentimiento inconsciente. Mientras no digas no desde lo eterno en ti, la raíz sigue su curso. El Pistis Sophia, uno de los evangelios gnósticos más herméticos, describe cómo el alma que ha caído en las regiones del caos debe gritar su renuncia 7 veces, en distintos planos del ser, antes de que pueda liberarse. No basta una vez. No basta desde una sola capa. El alma tiene que gritar su renuncia total desde el cuerpo, la emoción, la mente, la voz, el sueño, el pensamiento y el espíritu. Solo así la raíz comienza a aflojar. Pero la renuncia es apenas el inicio. Lo siguiente es la práctica. Porque arrancar la raíz no es poesía, es acto. Y las tradiciones espirituales, aun aquellas silenciadas por el tiempo, guardan los métodos. 1. El aliento de corte, respiración de ruptura. Transmisión oral de los linajes del Tíbet. Esta técnica consiste en una respiración profunda y sostenida, visualizando que cada inhalación va al fondo del pecho, donde se ocultan los residuos vibratorios. En la exhalación, se pronuncia internamente el nombre de aquello que quieres arrancar, y se expulsa como si fuera una raíz viscosa que sale del cuerpo. No se hace una vez, sino 9, 12 o 21 veces, hasta sentir el cuerpo temblar. Al final, se guarda silencio total por 3 minutos. Porque el silencio después de la ruptura es el terreno virgen donde se siembra lo nuevo. 2. La oración de la desintegración. De origen sincrético, recogida en comunidades místicas de Etiopía, esta oración no es de súplica, sino de autoridad espiritual. Debe decirse con el alma herida, no con temor. Por el nombre que arde antes del principio, por el verbo que crea sin hablar, y por la luz que no necesita ojos, yo declaro deshechas todas las raíces que no nacieron en mi espíritu. Que caigan las máscaras, que se rompan los pactos, que retroceda lo sembrado por el error. Que la tierra donde Dios no habló sea devuelta al polvo, y que mi alma quede limpia para el reino. Esta oración se repite durante 7 amaneceres consecutivos, de pie, con la frente orientada al este, en ayuno simbólico de todo ruido exterior.
3. El fuego espejo, ceremonia de reflejo y quema. Conservada en variantes dentro de prácticas chamánicas precolombinas, esta técnica requiere escribir, sin filtro, todos los pensamientos, frases, recuerdos o nombres que sientes que no son tuyos pero que te habitan. No importa si parecen absurdos. Lo que brota en este ejercicio viene desde la raíz. Una vez escrito, el texto se quema lentamente mientras se pronuncia. Lo que no soy, no será. Lo que no vibra con mi origen, regresa al no ser. Las cenizas deben ser enterradas en tierra viva, en silencio, como acto de restitución vibratoria. La tierra, símbolo de lo que sostiene, transforma el residuo en neutralidad. 4. El sellado del umbral. Toda raíz vuelve a buscar entradas si el campo no ha sido sellado. Una práctica mistérica, registrada en variantes en el libro de los muertos egipcio y en rituales sufíes de aislamiento, consiste en trazar en el aire, con la palma derecha, un círculo de protección frente a ti al despertar, al meditar y al dormir. Este gesto no es teatro, es vibración dirigida. Al hacerlo, repites: este jardín está sellado. Solo la voz del Altísimo entra. No necesitas creencias para que funcione. Solo presencia. La conciencia es el verdadero talismán. La raíz, cuando comienza a salir, vuele. No porque esté viva, sino porque tú te habías acostumbrado a su forma. Algunos pensamientos han vivido en ti tanto tiempo que al partir, dejan sensación de vacío. Pero ese vacío es el espacio sagrado donde volverá a sembrarse lo verdadero. Y no debes correr a llenarlo. Porque si lo haces sin conciencia, otra raíz ajena buscará ocuparlo. Después de la limpieza, se necesita reposo espiritual. Silencio de siembra. Ternura hacia el alma expuesta. Es en ese instante donde comienza la verdadera transformación, cuando la tierra removida vuelve a cerrarse y espera. Espera que tú elijas, por fin, que sembrar. Y esta vez, que sea solo luz. Capítulo 7. La voz que planta, como lo que dices se convierte en realidad. Toda palabra es semilla. Pero no cualquier semilla, es una portadora de vibración, una cápsula sonora donde descansa un potencial latente. Cuando hablas, no solo nombras lo que ves, invocas lo que no existe. Nombrar es crear. Y crear es sembrar. Por eso, cada vez que pronuncias algo, aunque lo hagas sin intención, estás arrojando materia viva sobre el campo de tu alma. Y lo que lanzas, germina. La mayoría no lo nota. Se habla por costumbre, se dice lo aprendido, se repiten fórmulas heredadas, frases gastadas, decretos inconscientes. Pero cada palabra tiene un destino. Algunas buscan luz. Otras buscan tierra fértil para infiltrarse. La voz es la herramienta más poderosa de creación espiritual, pero también la más profanada. Porque lo que más se usa, suele ser lo menos comprendido. Y mientras más inconscientemente se usa, más fácilmente contamina. En los misterios eleusinos, se enseñaba que el iniciado no podía hablar durante la siembra. No por superstición, sino por comprensión vibracional, el verbo agita la tierra. Y si la tierra está abierta, lo que se diga puede caer dentro y arraigar. En la misma línea, los sabios taoístas enseñaban que el verdadero maestro hablaba solo después de respirar 3 veces. Porque hasta el aliento anterior a la palabra forma parte de su energía. No se habla por impulso. Se habla como quien lanza un relámpago al campo interior, sabiendo que lo que caiga, incendiará. Pero ¿cómo es que la palabra toma poder sobre el alma? Primero, porque toda palabra pronunciada deja una impresión en el campo energético. En la tradición vedántica, a esto se le llama absan, tendencia mental sembrada por repetición. Cada vez que dices no puedo, yo soy torpe, esto es imposible, estás grabando esa estructura en la tierra sutil de tu ser. La repetición crea sulcos. Los sulcos se convierten en cauces. Y por esos cauces corre, como río inevitable, tu destino. Porque el alma es obediente a lo que el verbo sostiene. Segundo,
porque el verbo activa la materia. La física espiritual enseña que el sonido es vibración estructurante. Lo que no vibra, no se organiza. Y lo que vibra con desorden, se descompone. Por eso, cuando hablas desde el caos, siembras caos. Cuando hablas desde la mentira, siembras sombra. Cuando hablas desde el miedo, plantas raíces de ansiedad. Y luego te preguntas por qué no hay paz, sin ver que cada día la estás sembrando, al revés. El Evangelio de Juan no comienza con una historia, ni con una imagen, ni con un personaje. Comienza con el Verbo, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Esta no es una introducción teológica, es una enseñanza esotérica sobre la vibración original. Todo nace de una palabra. Y cada palabra que sale de ti es una continuación de ese Génesis. Así como Dios creó diciendo, tú también creas pronunciando. Pero la mayoría vive inconsciente de este poder. Las palabras se desperdician. Se lanzan como piedras en el agua, sin pensar en las ondas que generan. Se usa el verbo para justificar, para quejarse, para llenar el silencio, para repetir lo que todos dicen. Y cada una de esas palabras, aunque parezcan inofensivas, queda sembrada. En tu cuerpo. En tu campo. En tu mañana. Por eso, hablar es un acto sagrado. No se puede permitir que la lengua funcione por defecto. Porque el alma es tierra abierta, y la voz es semilla directa. No existe neutralidad en el verbo. Cada palabra alinea o desordena. Cada frase alimenta o envenena. Los antiguos sabían esto. En las escuelas de sabiduría oral, se entrenaba primero el silencio, luego el verbo. Porque no se hablaba hasta que el alma estuviera alineada. Se enseñaba a pronunciar solo desde la coherencia. A que la lengua solo dijera lo que el corazón pudiera sostener y el espíritu pudiera respaldar. Hoy, se habla sin dirección. Y por eso, se siembra sin frutos. El alma intoxicada muchas veces no necesita más limpieza, necesita que cese la siembra. No sigas pronunciando lo que no quieres vivir. No sigas declarando desde el miedo lo que luego llorarás desde el alma. Cada frase tuya está preparando el terreno de lo que vendrá. Y si tus palabras están malditas, entonces tu campo será maldito también. El verbo debe ser restaurado. No como ornamento espiritual, sino como herramienta divina. Comienza a hablar como un creador. No por impulso, sino por diseño. Que cada palabra que salga de tu boca esté bendecida. Que cada frase sea un canal. Que cada afirmación sea una siembra consagrada. Aquí una práctica. Durante 7 días, antes de dormir, escribe en un papel 5 frases que hayas dicho ese día que no deseas volver a sembrar. Luego quema el papel en silencio. Al final, declara en voz baja. Que mis palabras vuelvan a la fuente si no fueron nacidas en ella. Después, antes de dormir, declara 5 frases nuevas. Estas sí son semillas. Hazlas vibrar en tu pecho. Di. Mi voz crea solo lo que bendice. Mi verbo alinea mi campo con el reino. Declaro lo que soy, y lo que soy, florece. Y recuerda, no necesitas convencer a nadie. El alma no se rinde ante la lógica, sino ante la vibración. La palabra tiene poder. Porque tú eres verbo hecho carne. Y cuando hablas desde el espíritu, el campo se ordena. Y el mundo, aunque no lo sepa, te escucha. Capítulo 8. El guardián del campo, tu mente como puerta de entrada al bien o al mal. Toda tierra sagrada tiene un límite, un umbral, una frontera. Y donde hay frontera, debe haber un guardián. No para impedir el paso a todo, sino para discernir. Porque el verdadero poder no está en cerrar las puertas del alma, sino en saber quién merece entrar y quién debe ser rechazado. En la dimensión espiritual, lo que entra sin juicio, permanece sin derecho. Y lo que permanece sin derecho, envenena en silencio. La mente humana,
tan exaltada por los sistemas modernos como templo del raciocinio, ha olvidado su rol más profundo. No es un fin en sí misma, sino una puerta. La mente es el umbral donde los pensamientos se convierten en energía y las imágenes se transforman en actos. Y esa puerta, si no es custodiada, se convierte en entrada libre para toda forma de contaminación vibratoria. El alma no decide por sí sola. Lo que entra en ella pasa primero por el tamiz de la mente. Y si la mente está dormida, descuidada o infestada de ideas que no le pertenecen, entonces la siembra será confusa y el campo, cáutico. Por eso, las antiguas escuelas de sabiduría no enseñaban primero a pensar, sino a vigilar el pensamiento. La instrucción inicial no era expandir la mente, sino consagrarla. Porque la mente sin guardián es como una casa sin puertas, abierta a todo, protegida de nada. En el libro de Enoc, se describe un momento en el que los vigilantes, ángeles encargados de custodiar los reinos superiores, caen por haber dejado entrar deseos ajenos. Esta imagen no es solo mítica, es una advertencia. Incluso los guardianes pueden ser corrompidos si no recuerdan su misión. Así también, la mente humana puede dejar de custodiar lo sagrado y convertirse en cómplice de la distorsión. Cuando el pensamiento ya no vigila, se convierte en puente para la sombra. Pero ¿quién es el guardián del campo? No es una entidad externa. Es una función del alma despierta. Es esa parte de ti que observa sin distraerse, que escucha más allá de las palabras, que percibe la vibración antes que el contenido. Es la conciencia que no duerme. Y aunque muchos lo han silenciado, el guardián sigue allí, esperando ser recordado. Activar al guardián es restaurar el poder del discernimiento vibracional. No se trata de pensar más, sino de pensar desde otro lugar. De interrogar cada estímulo, cada frase, cada contenido, cada pensamiento que desea entrar. No como paranoico, sino como sacerdote. Porque el campo del alma es altar. Y no todo merece ser ofrecido en él. Aquí una imagen olvidada. En los templos antiguos del cercano Oriente, existía una figura llamada portador de lámpara. No era el sacerdote ni el oferente, sino el que iluminaba el umbral para que solo lo puro pudiera cruzar. Su tarea era encender el fuego sagrado antes de cada ceremonia y observar quién se acercaba. Si el rostro de quien entraba proyectaba sombra, se le impedía el paso. Tú eres ese portador de lámpara. Tu atención es la luz. Tu mente, el umbral. Tu vigilancia, el fuego. Cada vez que permites que un pensamiento entre sin ser iluminado, estás permitiendo que una sombra cruce el templo. Y cada vez que ese pensamiento se aloja, empieza a pedir alimento. Lo piensas de nuevo. Lo justificas. Lo defiendes. Y al final, te posee. El guardián no reprime, selecciona. No juzga desde el ego, sino desde el alma. Y su única pregunta es esta. ¿Lo que estás pensando te pertenece o ha sido sembrado por fuera? Si no puedes responder con certeza, no dejes entrar. Observad. Espera. Haz silencio. Porque la verdadera claridad no llega gritando. Llega cuando todo lo demás se calla. Existen formas de fortalecer al guardián. Prácticas antiguas que han sido ocultadas por su sencillez, pero que son portales directos a la restauración del discernimiento. Una de ellas es el ayuno de pensamiento. Durante 3 días, se renuncia a opinar, a imaginar el futuro, a recordar el pasado. Solo se observa lo que es. Se repite internamente. No alimento lo que no he elegido. Este ayuno no es vacío. Es limpieza del umbral. Y al tercer día, el guardián despierta. Otra práctica es la oración del umbral, reservada en manuscritos gnósticos de Alejandría. Que la luz en mí no duerma. Que la puerta en mí no se abra sin juicio. Que la palabra que no proviene de Dios sea rechazada por mi mente como agua por el fuego. Estas prácticas no son dogma. Son entrenamiento. No buscan formar soldados, sino custodios del alma.
Porque el alma no necesita defensa si la puerta está protegida. Y una vez que el guardián está despierto, lo falso ya no entra. O si entra, es reconocido. Y lo que se reconoce ya no manipula. Vivir con el guardián activo no es encierro. Es soberanía. Es decir, con fuerza, solo lo que bendice mi espíritu puede entrar. Y esa declaración, pronunciada desde la conciencia, convierte tu mente en altar y tu campo en santuario. Porque cuando el pensamiento es custodiado, el alma florece sin interferencia. Y entonces, la tierra interior recuerda su propósito: ser templo, no basurero; ser jardín, no calle abierta; ser reino, no campo de guerra. Capítulo 9. El verbo y la tierra, la guerra silenciosa entre semillas y maleza. En el corazón del campo espiritual no hay quietud. Aunque desde fuera parezca sereno, aunque desde el cuerpo se perciba estabilidad, en lo profundo de la tierra del alma se libra una guerra silenciosa. No es una guerra de espadas, ni de sangre, ni de banderas. Es una guerra de vibraciones. De palabras que germinan y palabras que usurpan. De semillas conscientes y malezas que se infiltran. De lo que tú decides plantar y de lo que, sin saber, permites que crezca. El verbo, como ya fue dicho, no es solo sonido. Es código creador. Cada palabra tuya tiene un vector, una dirección, una intención, un impulso. Y al pronunciarla, atraviesa tu campo como una flecha sembradora. Si lo haces con conciencia, esa flecha lleva semilla de luz. Si lo haces por hábito, por miedo, por reacción, entonces la flecha no tiene semilla, tiene sombra. Y lo que crece no es fruto, es maleza. La maleza espiritual no necesita ser sembrada deliberadamente. Basta con que el verbo no tenga raíz. Todo lo que dices sin alma, sin intención alineada, sin visión sagrada, se convierte en vibración desordenada. Y la tierra del alma, al no saber distinguir, permite que esa vibración también arraigue. Así comienza la guerra. No como enfrentamiento, sino como superposición de campos, el de la semilla luminosa que pide espacio para florecer, y el de la maleza que busca sofocarla antes de que brote. En las escuelas herméticas del Egipto antiguo se enseñaba que el verbo y la tierra eran los dos principios gemelos de toda creación. El verbo era la chispa, la tierra la matriz. Pero también se advertía: si la chispa no conoce su origen, la matriz parirá fuego desordenado. Esta frase, tan cargada de misterio, revela que no toda palabra genera luz. Algunas producen confusión, ruina, distorsión. No porque sean malas, sino porque no fueron sembradas desde el espíritu. En esta guerra vibracional, cada día es un campo de batalla. Al despertar, ya hay pensamientos esperando entrar. Palabras listas para pronunciarse. Opiniones, quejas, frases, respuestas. Pero cada una de ellas es una elección. Cada una de ellas es una siembra. Y si no eliges, si no filtras, si no diriges, entonces no eres el sembrador, eres solo el campo. Por eso, esta guerra no se gana con fuerza. Se gana con vigilancia y precisión. Porque la maleza habla con tu voz, repite tus frases, adopta tu forma de pensar. Pero su propósito no es florecer, es ocupar. A eso se reduce su estrategia: cubrir el campo para que la semilla verdadera no tenga lugar. Por eso la maleza crece rápido, se expande sin pedir permiso, se adapta al lenguaje espiritual y usa incluso tus decretos. Pero cuando examinas su fruto, hay sequedad. Hay sombra. Hay estancamiento. La semilla de verdad, en cambio, es humilde. No grita. No se impone. Espera el momento adecuado. Se deja plantar con reverencia. Crece en silencio, pero con raíz profunda. No compite, pero cuando florece, transforma. El alma que la acoge lo sabe: algo nuevo ha nacido, algo que no viene del ego, ni del deseo, ni del miedo, algo que pertenece al reino. ¿Cómo distinguir entonces entre semilla y maleza? La respuesta no es intelectual.
Es vibratoria. Lo que viene de la luz produce paz, aunque te confronte. Lo que viene de la sombra produce ruido, aunque te complazca. El verbo verdadero no siempre dice lo que quieres oír. Pero al escucharlo, algo en ti se ordena. Algo se alinea. Algo calla. Porque la semilla divina no busca convencer, busca arraigar. Aquí comienza el verdadero trabajo, no basta con hablar bien. Hay que hablar desde la raíz correcta. Hay que sembrar desde el núcleo del alma, no desde la superficie del intelecto. Y para eso, necesitas detenerte antes de cada palabra, respirar antes de cada frase y preguntarte: ¿lo que voy a decir proviene de la semilla que quiero hacer crecer o de la maleza que he dejado prosperar? Cada frase tuya es una batalla. Cada afirmación, una lanza lanzada hacia el futuro. Cada declaración, una espada que corta caminos o los abre. Por eso, no repitas lo que otros dicen. No uses palabras prestadas. No decretes por imitación. El campo no responde a fórmulas vacías. Responde a la vibración verdadera. Existen ejercicios ancestrales para entrenar el verbo como arma sagrada. Uno de ellos, preservado en tradiciones del norte de África, es la vigilancia del primer aliento. Al despertar, antes de pronunciar una sola palabra, se debe declarar en voz baja: mi boca es templo. Hoy solo hablaré desde mi Dios interno. Luego, se guarda silencio durante la primera hora, observando los pensamientos que surgen. Solo después de ese silencio ritual se permite hablar. Esta práctica, repetida durante 21 días, transforma radicalmente la calidad de la semilla verbal. El alma comienza a seleccionar. El verbo se vuelve más preciso. La tierra responde con gratitud. Otro método, proveniente de linajes místicos de Oriente, consiste en plantar la palabra en el cuerpo antes de decirla. Si vas a afirmar algo, primero siéntelo en el corazón. Si no hay vibración allí, no lo digas. Si vas a bendecir, primero colócate la bendición a ti mismo. Si no puedes sostener esa frecuencia, la palabra será ruido. Y el ruido es la madre de toda maleza. La guerra no cesa. Cada día, cada instante, estás eligiendo entre sembrar o dejar que te siembren. Y el resultado no se ve en el momento, se ve en la forma en que el alma comienza a florecer o a marchitar. No se puede vivir en un campo invadido sin consecuencias. Tarde o temprano, el alma se cansa de sostener pensamientos que no son suyos, frases que no vibran, imágenes que no edifican. Y cuando se cansa, se apaga. Por eso, esta guerra es también una defensa del fuego. Hablar bien no es estética. Es supervivencia espiritual. Que a partir de hoy, tu verbo sea espada de luz y semilla divina. Que hables para sembrar lo eterno. Que calles cuando el silencio sea más fértil que la palabra. Y que en tu tierra interior, la maleza no encuentre lugar donde arraigar. Capítulo 10. Cultiva con Dios, el manual oculto para una cosecha celestial. Después de limpiar, después de arrancar, después de sellar, llega el momento más sagrado de todos: cultivar. No sembrar por costumbre, ni por deseo de llenar vacíos, ni por temor al silencio. Cultivar con Dios es un acto deliberado de alianza espiritual, una ceremonia viva donde tu alma ya no trabaja sola. Es el momento en que, después de haber expulsado todo lo que no era tuyo, eliges plantar solo aquello que pertenece al reino. Porque no todo lo que deseas está destinado a florecer. No todo lo que crees necesitar es semilla bendita. Hay deseos que nacen de la herida, y si los siembras, germinarán como distorsión. Hay intenciones disfrazadas de luz, que al brotar revelan su sombra. Por eso, cultivar no es decidir desde el ego que quieres manifestar. Es preguntar con reverencia: ¿qué quiere Dios sembrar en mí? El alma, al llegar a este punto del camino, ha sido preparada como tierra virgen. Ya no repite fórmulas. Ya no acepta cualquier semilla. Ya no se apresura a llenar. Está lista para ser guiada.
Porque el cultivo verdadero no es humano. Es una colaboración entre el Verbo eterno y la tierra purificada del ser. Por eso, los antiguos no sembraban sin antes hacer pacto. Los sabios no afirmaban sin antes escuchar. Este es el secreto del cultivo celestial, no partes de tu deseo, sino de tu alineación. La siembra bendita no se origina en la voluntad personal, sino en la conexión vibratoria con lo alto. Es desde ese vínculo, ese hilo sutil entre tu conciencia y la fuente, que recibes las semillas que debes plantar. Y cada una de ellas es una misión, un fragmento de Dios encarnado en palabra, intención o gesto. En los libros gnósticos del Nag Hammadi se habla de la Syzygia, la pareja sagrada, no como unión carnal, sino como la fusión de la parte humana con la chispa divina interior. Solo cuando ambas están en comunión, la siembra da fruto celestial. El alma sola produce esfuerzos. El espíritu solo permanece en potencia. Pero cuando se unen, entonces nace el verdadero labrador de mundos. Cultivar con Dios implica dejar atrás la siembra mecánica. No puedes seguir repitiendo decretos sin vida, afirmaciones sin alma, oraciones que no vibran. Cada palabra que uses para sembrar debe haber sido previamente bendecida por el fuego del discernimiento. Si no, la tierra no la recibirá. El campo espiritual, una vez purificado, se vuelve exigente. No acepta cualquier cosa. Ya no germina lo superficial. Espera lo eterno. ¿Cómo se cultiva con Dios? Primero, escuchando. La voz del Espíritu no siempre hiera como trueno. A veces, es una intuición apenas perceptible, un deseo que no se parece a tus deseos comunes, una certeza sin explicación. Esa es la semilla. No siempre tiene nombre. No siempre tiene forma. Pero sabes que es distinta. Que no nació de tu historia, sino de tu alma. Segundo, guardando la semilla en silencio. No la compartas enseguida. No la muestres aún. Déjala anidar en ti. Habla con ella. Escríbela. Cántala en voz baja. Porque cada semilla tiene su propio ritmo. Y si la expones antes de tiempo, otros pueden pisarla sin querer. Hay semillas que necesitan oscuridad para germinar. Tercero, bendiciendo la tierra antes de plantar. Repite en voz baja. Esta tierra ha sido consagrada. Que solo lo eterno florezca aquí. Que la siembra sea pura. Que el fruto sirva al reino. Cuarto, sembrando con aliento. Cada vez que declares algo, hazlo con la respiración alineada. El verbo sin aliento no vibra. Y lo que no vibra, no vive. Respira desde el vientre, siente cómo la palabra nace desde dentro, y déjala salir como un rayo suave que toca la tierra. Quinto, regando con gratitud. No esperes resultados inmediatos. El campo de Dios florece en tiempos divinos, no humanos. Pero cada día, agradece como si ya hubieras cosechado. Esa gratitud es agua invisible. Lo que agradeces, madura. Lo que reclamas, se pudre. Los antiguos sabían que no hay cosecha sin ritmo. Por eso, marcaban los tiempos con oraciones. Aquí te comparto una, rescatada de textos esenios. No apresures al fruto. No apures al sol. Que la raíz crezca sin ser vista. Que la flor brote sin ser llamada. Y que mi alma aprenda a esperar sin temer. El alma que cultiva con Dios ya no vive desde el ego. Ya no corre, ya no exige, ya no negocia con el tiempo. Camina descalza en su campo. Mira el cielo como señal. Sabe que cada día que no florece, también es parte de la siembra. Y un día, sin anuncio, sin alarde, sin espectáculo, el campo se llena de brotes. No son muchos, pero son perfectos. Cada uno responde a una palabra dicha en el momento exacto, con la vibración justa, desde el silencio correcto. Esa es la cosecha celestial, no la que llena la despensa del ego, sino la que alimenta el alma con presencia, belleza y eternidad.
Porque cuando cultivas con Dios, ya no eres tú quien siembra. Eres sembrado. Y el fruto que nace ya no lleva tu nombre, lleva su luz. Capítulo 11. La tierra del alma, cómo convertirte en sembrador de luz. No hay mayor acto de libertad espiritual que sembrar con conciencia. El alma que ha despertado de la siembra ajena, que ha desarraigado sus pensamientos heredados, que ha limpiado con fuego lo que otros plantaron en su ausencia, esa alma está lista para asumir su vocación sagrada, ser sembrador. No de ideas, ni de doctrinas, ni de frases brillantes. Sembrador de luz. Luz pura. Luz que no argumenta. Luz que no impone. Luz que vibra y transforma porque ha nacido en tierra consagrada. Hasta aquí, el alma ha sido tierra. Ha sido receptáculo, campo, matriz. Ha sido lo que recibe. Pero la evolución no se detiene en ser fértil. El alma está llamada a ser fecunda. No solo dar frutos, sino sembrar mundos. El alma que ha madurado deja de esperar la bendición externa. Se convierte en fuente. Y toda fuente verdadera sabe que no ha nacido para sí. En el Zohar se habla del tzadik, el justo, como el que siembra la luz con cada pensamiento y cada paso. No necesita templo ni altar. Camina por el mundo como quien deja semillas invisibles en el aire. Habla y siembra. Calla y siembra. Ama y siembra. Su sola presencia es acto creador. Y esa es la vocación a la que estás siendo llamado ahora, no a aprender más, sino a sembrar desde lo que ya has purificado. Pero, ¿cómo se siembra la luz? Primero, entendiendo qué es. La luz no es una creencia, ni una emoción elevada, ni siquiera un conocimiento. La luz es vibración directa del espíritu. No necesita justificación ni defensa. Su sola emanación organiza la realidad. Por eso, cuando hablas desde la luz, el entorno se alinea. Cuando actúas desde la luz, lo invisible se ordena. Cuando piensas desde la luz, la tierra tiembla suavemente para acomodar su forma a tu vibración. Pero esta luz no puede ser fingida. El campo espiritual no se engaña. Si intentas sembrar desde la mente, producirás interferencia. Si siembras desde el deseo personal, nacerán frutos huecos. La única siembra verdadera nace del alma encendida, del corazón abierto y del verbo consagrado. Y para eso, necesitas asumir tu cuerpo como instrumento. El sembrador no solo usa sus manos, es él mismo la herramienta. Su voz, su aliento, su presencia. Cada parte de ti, cuando está alineada con el reino, se convierte en canal. Por eso, los antiguos entrenaban no solo la mente, sino la postura. No solo el verbo, sino el aliento. No solo el pensamiento, sino el paso. El sembrador sagrado es cuerpo vibrante. La tierra del alma no se siembra solo con palabras. Se siembra con gestos, con decisiones, con elecciones mínimas que se vuelven actos rituales. La forma en que miras, en que te acercas, en que escuchas, en que guardas silencio. Todo puede sembrar. Todo puede emitir luz. Pero para eso, hay que sostener la llama. Y la llama no se sostiene con emoción. Se sostiene con propósito. Aquí comienza la maestría del sembrador. No siembra por impulso, ni por costumbre, ni para agradar. Siembra porque reconoce el momento. Porque ha visto la grieta en el alma ajena donde una semilla de luz puede alojarse. Porque ha sentido que el silencio ya no basta y que es hora de pronunciar. Porque sabe que la palabra correcta, dicha en el momento exacto, puede cambiar el destino de una vida. Y esa palabra no le pertenece, le ha sido confiada. Para llegar a este nivel de siembra, el alma debe caminar con 3 cualidades. 1. Claridad, saber qué está sembrando y por qué. No es siembra a ciegas. Es acción desde el centro. 2. Humildad, saber que la semilla no es suya. Solo es custodio. Solo es canal. Solo obedece al espíritu.
3. La autoridad, saber que su campo ya no puede ser invadido. Que el guardián está despierto. Que la voz ha sido purificada. Y que lo que sale de él es decreto. En algunas escuelas iniciáticas del Este, el sembrador espiritual era entrenado para plantar su intención en los 4 elementos. Se le enseñaba a hablar al viento, a bendecir el agua, a decretar sobre la tierra, a danzar ante el fuego. No como rito estético, sino como acto creador. Porque sabían que el mundo responde a quienes han limpiado su alma y han ofrecido su verbo a lo eterno. Y tú ahora, al llegar a este punto, estás llamado a lo mismo. A dejar de esperar siembra externa. A dejar de preguntar qué deberías hacer. A comenzar a caminar como quien porta semillas invisibles que florecen al tocar el mundo. Aquí una práctica ancestral. Cada mañana, al despertar, di en voz alta: hoy siembro desde la luz. Mis palabras son códigos. Mis pasos son actos. Mis silencios son decretos. Y donde mi alma pase, brotará el reino. Y después de decirlo, guarda 5 segundos de silencio. Ese silencio es la tierra abierta. Ese silencio es la confirmación vibratoria de que tu alma ya no está al servicio de lo temporal, sino de lo eterno. Recuerda, la siembra más poderosa no es la que haces con palabras ruidosas, ni con gestos grandilocuentes. Es la que haces cuando nadie te ve, cuando el alma calla y la vibración habla por ti. Cuando te conviertes en sembrador de luz, ya no necesitas convencer. Tu sola presencia es suficiente. Y el mundo, aunque aún no lo sepa, comienza a florecer a tu paso. Capítulo 12. Florecer sin contaminación, la sabiduría de una siembra consciente. Hay flores que brotan sin raíz. Flores que no vienen de la luz, aunque parezcan hermosas. Flores que alimentan el ego y no el alma. Y también hay frutos que maduran, pero cuyo interior es estéril. El florecer espiritual, cuando está contaminado, puede parecer bendición, pero es sombra disfrazada de crecimiento. Por eso, no basta con florecer. Hay que florecer limpio. Florecer desde la semilla correcta. Florecer desde el espíritu. La sabiduría verdadera no se mide por cuántos frutos das, sino por qué tan puro es el árbol que los ofrece. En una tierra llena de doctrinas, técnicas, frases espirituales y caminos que prometen iluminación rápida, el alma corre el riesgo de florecer desde el error. Desde el deseo de validación. Desde la imitación. Desde la ansiedad por mostrar resultados. Y entonces el campo, aunque lleno de brotes, está silenciosamente envenenado. El florecer consciente es otra cosa. Es el resultado de una siembra hecha en comunión con Dios. No surge por ansiedad, ni por comparación, ni por deseo de ser visto. Brota cuando la semilla fue auténtica, la tierra fue purificada, el verbo fue exacto, y el alma fue paciente. El florecer verdadero no se anuncia, se manifiesta. No necesita aplauso, vibra. No busca escenario, transforma. En el Evangelio de Felipe, se dice: lo que nace de la semilla pura no será devorado por el fuego, pues no tiene impureza que lo alimente. Esta enseñanza, velada pero luminosa, señala el secreto del florecer sin contaminación. Solo florece eternamente aquello que fue sembrado desde lo eterno. Todo lo demás, por más que brille, será ceniza. El alma que florece desde lo puro tiene una cualidad que la distingue: emite paz sin querer transmitirla. Irradia sin esfuerzo. Su presencia ordena, no porque imponga, sino porque está alineada. La sabiduría que emana de ella no viene de lecturas, ni de frases prestadas, ni de argumentaciones. Viene de su vibración. Porque el florecer consciente es silencioso. Y en ese silencio, Dios se expresa. Pero para llegar allí, hay que vigilar incluso el momento de la floración. Porque es justo cuando el alma comienza a florecer que el ego puede querer tomar el control. Mira lo que has logrado, susurra. Ahora muéstralo, compártelo, anúncialo. Y si el alma obedece esa voz,
comienza a florecer hacia afuera y no hacia adentro. La raíz pierde fuerza. La flor se desvanece. Y lo que parecía crecimiento se convierte en repetición. Por eso, el florecer consciente también es un ejercicio de humildad. No se trata de esconderte. Se trata de no interferir. De dejar que la flor hable sin que tú la expliques. De dejar que el fruto caiga cuando esté maduro, no cuando el mundo lo reclame. Y eso, en una cultura que exige visibilidad, es un acto revolucionario. Hay una sabiduría ancestral que enseña a reconocer si estás floreciendo desde la luz o desde la contaminación. No se basa en lo que sientes, ni en lo que te dicen, ni en los resultados. Se basa en esto. Puedes soltar el fruto sin apego. Si tu alma está dispuesta a dar sin esperar eco, a florecer sin testigo, a entregar sin ser visto, entonces la siembra fue pura. Pero si al dar, esperas recibir, si al florecer, buscas aplauso, si al hablar, necesitas ser validado, entonces aún queda maleza en la raíz. La sabiduría de la siembra consciente no es solo seleccionar la semilla. Es saber callar mientras brota. Es regar sin ansiedad. Es observar el proceso sin intervenir. Es confiar en el tiempo de Dios más que en el reloj del mundo. Aquí una práctica interior, heredada de los místicos del desierto. Al finalizar cada jornada, siéntate en silencio y pregúntale a tu alma: ¿lo que hoy floreció en mí, nació de mi espíritu o de mi carencia? No respondas con la mente. Escucha el cuerpo. Observa el pecho. Si hay tensión, no era tuyo. Si hay paz, fue Dios. Esta pregunta, hecha cada día, te enseñará a separar el trigo de la cizaña incluso en tu propia cosecha. Porque no basta con florecer, hay que florecer limpio. Y cuando lo logres, cuando tus frutos no lleven sombra, cuando tus flores no necesiten escenario, cuando tu alma hable sin palabras, entonces el campo entero resonará con una sola verdad: que has dejado de vivir desde el yo. Y ahora siembras, floreces y respiras. Desde el nombre que no necesita ser pronunciado. Capítulo 13. El infiltrado silencioso, como entra el veneno a tu vida espiritual. No siempre el mal golpea. A veces se desliza. No siempre grita. A veces susurra. No siempre se impone. A veces espera. El verdadero enemigo de la evolución espiritual no es el error visible, ni la amenaza frontal, ni el ataque evidente. Es el infiltrado. Lo que entra como ayuda y termina gobernando. Lo que se presenta como luz pero introduce sombra. Lo que nace como pregunta y termina como dogma. El alma que ha limpiado su campo, que ha sellado sus puertas y que ha comenzado a florecer, se vuelve más susceptible a este tipo de veneno. No porque sea débil, sino porque ha activado su potencia. Y donde hay potencia espiritual, hay atención de fuerzas que no desean que esa potencia se vuelva fecunda. No hablo aquí de entidades mitológicas, ni de enemigos exteriores, sino de inteligencias sutiles, humanas o no, que saben sembrar duda, confusión y distorsión, sin ser detectadas. En el Testamento de Salomón, un antiguo grimorio atribuido al rey sabio, se narra que algunos demonios no actúan por fuerza, sino por seducción intelectual. Uno de ellos, cuando se le pregunta su nombre, responde: soy el que no hiere, pero desvía. Esta imagen, oculta tras siglos de superstición, encierra una verdad profunda. El verdadero infiltrado espiritual no necesita herirte. Solo necesita desviarte. Un grado. Un gesto. Una palabra. ¿Cómo entra este infiltrado? A través de la vibración más cotidiana de todas, la duda disfrazada de pensamiento noble. No la duda filosófica, que abre caminos, sino la duda que paraliza. La que pregunta: ¿y si esto no basta? ¿Y si hay algo más importante? ¿Y si esto no es real? No lo hace con violencia, sino con elegancia. Con voz serena. Con lógica impecable. Pero su intención no es revelar, es vaciar.
Su propósito no es ayudarte a discernir, es sacarte del eje. El veneno espiritual no entra como grito. Entra como buena idea, como invitación, como novedad, como enseñanza alternativa, como nuevo paradigma. Y muchas veces, como sabiduría elevada que aparentemente mejora lo que ya sabes. Pero en su centro no hay raíz divina. Hay fractura. Hay exilio del alma. Hay negación silenciosa de lo esencial. El infiltrado habla tu idioma. Usa tus palabras. Cita tus autores. Se disfraza de ti. Y como conoce tus heridas, tus vacíos, tus deseos ocultos, entra por la rendiza exacta. No busca destruir tu camino, busca ocuparlo. No busca cambiar tu verdad, busca diluirla. Hasta que un día, sin darte cuenta, ya no estás donde estabas. Ya no piensas como pensabas. Ya no vibras como vibrabas. Y lo más grave, ya no sabes cómo regresaste a ese desvío. Por eso, una de las tareas más avanzadas del alma es detectar el veneno antes de que se vuelva raíz. Porque una vez que se instala, comienza a deformar la tierra. Lo que antes te daba gozo, ahora te da confusión. Lo que antes era oración, ahora es repetición vacía. Lo que antes era silencio fecundo, ahora es ruido disfrazado de contemplación. ¿Cómo reconocer al infiltrado? No por su apariencia. No por su forma. No por su contenido. Solo por su efecto. Pregúntate, ¿esto que estoy recibiendo me devuelve al centro o me lleva a buscar más afuera? ¿Este pensamiento me eleva en paz o me alimenta la necesidad de corregirlo todo? ¿Esta enseñanza me enraiza en Dios o me seduce con promesas futuras? El infiltrado siempre promete más. Nunca te deja en paz. Siempre tiene un paso más, una técnica más, una visión más avanzada, una fórmula más refinada. Y tú, que ya habías entrado al reino, vuelves a correr, buscando la llave que ya habías encontrado. Aquí una defensa silenciosa: cuando percibas algo nuevo que te deslumbra, no lo aceptes de inmediato. Guárdalo en el corazón durante 3 días sin compartirlo, sin analizarlo, sin repetirlo. Solo obsérvalo. Si es de Dios, se volverá raíz. Si no lo es, se disolverá. El alma pura tiene su propia alquimia, revela lo verdadero y rechaza lo impostado. Pero solo si no te apuras a sembrar lo que aún no ha probado su origen. Y si descubres que ya ha entrado, que ya se ha infiltrado, que ya ha contaminado una parte de tu campo, no desesperes. El espíritu no te abandona por haberte desviado. Pero tampoco hará el trabajo por ti. Pronuncia entonces esta oración antigua, usada por los padres del desierto. Señor de mi siembra, que todo lo que ha entrado sin ser llamado, se revele y se deshaga. Que mi campo recuerde su alianza. Que el eco ajeno en mi mente se apague. Y que el silencio sagrado vuelva a ser mi ley. Después, vuelve al centro. Vuelve al silencio. Vuelve a la raíz. Y recuerda, no todo lo que suena bien, viene de la luz. Y no todo lo que brilla, ilumina. El verdadero sabio no se deja seducir por la novedad, porque sabe que el reino no está en lo más nuevo. Está en lo más eterno. Capítulo 14. Desarraigo, rompe con todo lo que no proviene del espíritu. Hay un momento en el que ya no basta con observar. En el que ya no sirve analizar, discernir, vigilar. Llega un instante en el camino espiritual en el que el alma, si quiere florecer verdaderamente, debe romper. No reparar. No negociar. No purificar. Romper. Separarse de raíz de todo aquello que, aunque haya habitado en ella durante años, no proviene del espíritu. Este acto no es reacción. No es juicio. No es venganza. Es acto sagrado de soberanía. Porque el alma, si ha de volverse templo vivo, debe renunciar a toda forma que fue impuesta, incluso si la vistió de luz.
El desarraigo es el grito silencioso del alma que, y cansada de sostener lo que no vibra con su verdad más honda, elige la soledad momentánea del vacío antes que la compañía del engaño. Muchos temen este momento. Porque romper con lo no divino implica, casi siempre, romper también con parte de la identidad. Porque mucho de lo que eres ha sido construido sobre ideas ajenas, doctrinas heredadas, afectos contaminados, hábitos mimetizados. Y cuando miras con claridad, comprendes que lo que debes desarraigar no es un pensamiento, sino una forma de ser. En el libro de los Jubileos, se narra cómo Abraham, antes de recibir la promesa divina, destruye los ídolos de su padre. No solo los objetos, sino lo que representaban, toda una cosmovisión, una estructura de creencias que había sostenido su vida entera. Este acto de ruptura no fue castigo, fue pacto. Porque no se puede recibir semilla del Altísimo si aún se riega lo que fue sembrado por el miedo. Así también tú. Si aún sostienes imágenes de ti mismo que no fueron esculpidas por la luz, si repites frases que ya no vibran, si oras con palabras que no elevan, si defiendes ideas que nacieron del dolor, entonces estás alimentando raíces enemigas en tu campo. Y esas raíces, aunque parezcan inofensivas, están drenando la savia de tu alma. Romper con lo que no proviene del espíritu no es cortar personas, ni desaparecer del mundo, ni rechazar tu pasado. Es algo mucho más sutil y más profundo, es interrumpir la alianza vibracional con todo lo que no tiene su origen en la fuente. Y eso se hace desde el núcleo. Desde lo invisible. Desde el gesto silencioso del alma que dice: ya no alimento lo que no soy. Ya no riego lo que no me pertenece. Ya no camino donde Dios no ha sembrado. Este desarraigo no es un acto de violencia. Es un acto de lucidez. Porque lo que no arrancas, te gobierna. Y lo que permites que permanezca por compasión mal entendida, termina por enredarse con tu raíz. Y entonces, ya no sabes qué eres tú y qué es maleza. Muchos preguntan, ¿cómo desarraigar sin dañar lo que sí es verdadero en mí? La respuesta es simple, pero exige entrega total. Pon todo a los pies del fuego. Todo. Tus creencias. Tus afectos. Tus prácticas. Tus ideas sobre ti mismo. Y ora en silencio. Señor del fuego vivo, quema lo que no sembraste. Que solo lo eterno permanezca. Lo demás, que se vuelva humo. Este acto no se hace una vez. Se hace tantas veces como sea necesario. Porque hay raíces que no salen de inmediato. Hay apegos que están tejidos al corazón. Hay pensamientos que llevan tu voz, pero no tu esencia. Y arrancarlos duele. Pero más duele seguir cargándolos sin reconocerlo. Después del desarraigo, viene un espacio extraño. Una especie de vacío sagrado. Ya no sabes bien quién eres. Ya no repites lo de antes. Ya no vibras igual. Sientes que has perdido algo, pero no puedes nombrarlo. No te asustes. Ese es el terreno virgen. El campo recién restaurado. Aún no hay flores. Pero ya no hay sombra. Y es ahí, justo ahí, donde el espíritu puede comenzar su siembra verdadera. No antes. No mientras negocias con lo falso. No mientras permites que lo ajeno te habite solo un poco más. No mientras crees que puedes florecer con raíces podridas. Solo cuando rompes, Dios crea. Porque todo lo que Él planta, requiere espacio. Y lo que ocupa ese espacio, por bueno que parezca, por útil que haya sido, por amado que haya sido, si no proviene del espíritu, debe irse. Y al irse, tú comienzas a nacer. Capítulo 15. La siembra del juicio final, cada palabra es una espora del alma. No es al final de los tiempos donde se dictará el juicio. No habrá un día marcado en el calendario cósmico donde una voz trone desde el cielo, separando lo puro de lo impuro. El juicio final no es un evento. Es un proceso continuo. Un juicio sutil que se pronuncia cada vez que hablas. Cada vez que piensas.
cada vez que siembras con tu verbo una espora en el campo del alma. Porque eso es cada palabra, una espora. Una cápsula viva de vibración, un fragmento de intención que busca nido, tierra, ecos. Cada espora lleva dentro de sí una posibilidad. Puede ser luz. Puede ser sombra. Puede florecer en una hora, en una década, en otra vida. Pero una vez lanzada, ya no puede ser desdicha. Las Escrituras lo insinuaron sin explicarlo del todo. Jesús, en el Evangelio de Mateo, advirtió: de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. No dijo: de toda blasfemia, ni de todo insulto, ni de todo pecado. Dijo: palabra ociosa. Palabra sin vida. Palabra sin espíritu. Palabra que no fue sembrada desde lo divino. Ese es el verdadero pecado, sembrar espinas donde podrías haber sembrado viñas. Usar el verbo como juguete, como arma, como moneda, como disfraz. Pero aquí estás, al final del campo. Has limpiado. Has sellado. Has discernido. Has sembrado. Y ahora, se te revela el secreto último, que cada palabra tuya es un juicio sobre tu campo. Cuando dices no puedo, dictas una sentencia. Cuando dices esto es imposible, marcas una frontera. Cuando dices yo soy luz, proclamas una semilla eterna. Y cuando lo haces con conciencia, toda la creación responde. Porque el verbo, en su forma más alta, no es solo creador. Es juez. Y tú, al pronunciarlo, eres tanto sembrador como testigo, tanto tierra como tribunal. No necesitas esperar el fin del mundo para saber tu destino. Solo escucha tu boca. Solo observa tus pensamientos. Solo presta atención a la vibración que lanzas cada día al campo de tu alma. Esa vibración no se pierde. No se olvida. No se borra. Se convierte en atmósfera. En forma. En experiencia. En identidad. El juicio no es castigo. Es cosecha. Y el alma lo sabe. Por eso tiembla a veces al hablar. Por eso se contrae cuando miente. Por eso se apaga cuando repite frases que ya no vibra. No es culpa. Es sensibilidad. El alma que ha sido restaurada ya no tolera la siembra hueca. Ya no soporta palabras que no lleven vida. Ya no se presta al juego del ruido disfrazado de verdad. Aquí, entonces, se te entrega la última herramienta, el verbo como espada y como cáliz. La espada corta lo falso. El cáliz contiene lo sagrado. Cada palabra tuya debe hacer una de esas dos cosas, o liberar, o bendecir. Si no lo hace, no la digas. Aquí una oración final, para sellar el campo de tu alma al terminar esta obra. Que cada palabra que pronuncies sea una espora del reino. Que cada silencio que guardes sea tierra fértil. Que cada pensamiento que brote en mí lleve el juicio del Espíritu. Y que, cuando hable, florezca lo eterno. Desde ahora, ya no puedes hablar como antes. Ya no puedes sembrar como antes. Porque ya sabes. Y el que sabe, está llamado a ser semilla consciente. No esperes trompetas. No esperes ángeles que separen trigo de cizaña. No esperes el cielo abierto. Ya sucedió. Sucede cada día. Cada vez que dices algo, y el campo responde. Cada vez que piensas algo, y el alma vibra o se apaga. Tú eres el juicio. Tú eres el sembrador. Tú eres la tierra. Tú eres la espora. Tú eres el reino que viene o que nunca llega. Y la próxima vez que hables, el universo entero escuchará.